Bien, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de cuándo nos vean y a qué hora nos vean. Esto no prendió. Este es el episodio número 3. O el 4. Johnny Chats, 3 o 4, no lo sé. Johnny 4. Chats, 4, episodio 4, gracias. Johnny Chats siempre a mi derecha y Daniel Barril, quien les habla. Este programa, además de transmitirse por YouTube y difundirlo por nuestras páginas de Facebook, lo colocamos como podcast en SoundCloud, creo que se llama SoundCloud, ¿no? Sí, Parece que sí. SoundCloud, no sé cómo se llama, Santa Claus, qué sé yo, pero sale como podcast, así que ayúdenos a difundir las sandeces que vamos a decir hoy día. Y vamos a hacer un quiebre, sí, porque voy a transmitirte mi sensación de esta invitación a conversar un poco, entre comillas, más liviano de lo que está sucediendo. Justo un día que un día que parece que es un punto de inflexión también. Hoy estamos grabando el 15 de diciembre, que es el día de la consulta nacional de las municipalidades. Eh, pero estamos cansados, ¿no? yo por lo menos estoy muy reventado. Y estoy hablando desde Calama, Linda ciudad. eh, una ciudad hermosa, llena de colores. Llena de Y jardines. claro, y eso lo cuento solo porque quería contarlo nomás, en realidad Mm. sin ningún otro sentido, como para contextualizar. Así que démosle, hablemos de lo que nos está pasando, de lo que está sucediendo. Busquemos un punto de conversación sobre estos días. Ya, po. ¿Parto yo? Dale, dale, dale. Mira, bueno, así de las cosas que a mí me han llamado la atención es de que de un tiempo hasta parte he visto que el panorama, que la situación, que el ambiente se tranquilizó mucho. Lo que me sorprende, Sí. porque hubo como un clímax en un minuto, estamos hablando hace como unos 10 días atrás, en que seguía como la intensidad, sobre todo de la violencia en las calles, después de las manifestaciones y los incendios y todo ese ritual que vimos permanentemente transmitido online, en vivo, en todas partes. Y un día al otro día cambió. Eso no significa obviamente que esta cuestión se apagó y que los problemas se fueron ni nada por el estilo, pero me llamó mucho la atención porque a los pocos días también fue la primera noche sin incidentes violentos, digamos, que fue transmitido, digamos, por las autoridades, que no había pasado, no hubo un ataque a una comisaría, no pasó nada de eso. Y a mí me causa muchas dudas. La verdad es que solamente demuestra lo perdido que ando, digamos, en tratar de tomarle la temperatura a este cuento. Porque desde mi punto de vista, la policía estaba deshecha. O sea, de hecho, es lo que yo ya he venido transmitiendo hace tiempo. Una policía que está destruida, digamos, moralmente, eh, desde todo punto de vista, ineficiente, total, digamos. Y veía que habían grupos de intereses, como conversamos, las barras bravas, los narcos, etcétera, que estaban ganando terreno y en el fondo cualquier cosa que hacían no había una respuesta específicamente hacia ellos. Hacia los manifestantes sí, que ya, bueno, ese es otro tema. Pero hacia ellos, nada. Entonces yo decía, bueno, esta cuestión es puro ganar. O sea, al otro día va a ser peor, al otro día va a ser peor, al otro día va a ser peor. Y no fue peor. En un minuto paró. O sea, no ha parado del todo. Pero digamos que paró bastante. Entonces, así como me sorprendió absolutamente el estallido, me ha sorprendido absolutamente el clima más tranquilo, digamos, desde este ámbito, ¿ok? Mm. Que aprecio. No me extraña que haya perdido fuerza el movimiento de protesta mismo, de reclamos mismo, porque se ha mantenido durante mucho tiempo, hay un cierto cansancio, creo que la violencia también ayuda a que a la misma gente, digamos, se vaya desvinculando, la gente tiene que seguir trabajando, el mundo sigue girando. Eso es como natural porque esa gente más o menos los mismos que todos nosotros. Pero me llama la atención que realmente los grupos aparentemente interesados, porque en esto ha habido muchas interpretaciones en que el país se queme, o que el país se saquee, o que el país se narcotice, también hayan bajado la intensidad. Entonces, estoy perdido. Esa es la verdad. No entiendo cómo funciona este hilo. No lo entiendo. Estoy
desconcertado. Esa es la verdad con toda esta cuestión. Y claro, yo creo que yo, como mucha gente, o los que piensan como yo, no sé, tenemos como una pulsión, digamos, que quedó después de esta cuestión, que esto así como apareció, desapareció, va a volver a aparecer en cualquier momento, porque no hay muchas razones para que haya desaparecido, creo yo, digamos, no, aparentemente no se ve algo como muy contundente. Mm. Eso, digamos, te lo pongo Me en la siento palestra. estafado porque tú me invitaste a conversar algo liviano y te fuiste al tiro de nuevo al hueso. No, Bueno, yo voy a hablar sobre Calama. La plaza de Calama es una plaza que mide alrededor de unos 20 metros cuadrados. Hay una iglesia antiquísima, preciosa. Está, como a mí me gusta, todo muy rayado, piñera culiao y yuta y todo eso. Así que me siento como en casa. ¿Mm? qué bien, Paul. ¿Te Sí, no gustaría que sé, todo Chile no fuera como sé. Me Calama, o no? encantaría que todo Chile fuera como la Plaza de la Dignidad, pero que eso a ti te encanta, ¿no es cierto? Me encantaría, me encantaría. Pero bueno, para allá vamos, pues, ¿no? Para allá vamos, ya queda poco, Johnny. Eh, Qué bueno. no sé, yo venía con un estado de ánimo para agarrarte para el deseo, digamos, más que Agárrame para el para hacer algo deseo, seriado. ¿no? No, no, Dale. no, pero me dejas incómodo con tu seriedad. Entonces, déjame agarrar un poco el hilo. De verdad que yo me siento muy fundido. Perdona que sea como autorreferente, pero siento que efectivamente el desgaste ha sido mucho y emocionalmente. Y yo desde una vereda totalmente distinta a la tuya en términos de, de interpretaciones y de fuentes, uno de mis tips para molestarte era, claro, porque tú te nutres de Patricio Navia, del Pepe Out, Grande Pepe Out. del Rafa Gumucio, Grande Rafa eh, Gómez. la Silvia Izaguirre, Tú de la claro, Pamela Giles. por ejemplo, ¿De exactamente, quién más? De Marta Haneke, pero de falleció Marta Haneke, la lamentablemente. Carmen Hertz, La ¿no? Carmen Hertz. De Hugo Claro, Gutiérrez. Hugo Hugo Gutiérrez. Gutiérrez, Víctor exactamente. Osorio. Es, no, no, ahí sí que no. Entonces estoy en una vereda completamente distinta Ujú. y, y es muy gracioso y esperanzador ver cómo en momentos en estos cuatro programas o tres programas que hemos hecho, llegamos a puntos comunes o puntos de acuerdo que son, no dejan de ser sorprendentes. Y claro, po, yo coincido contigo de que hay este devenir de ida y vuelta o de sub y baja del movimiento, del movimiento de protesta en particular, de las situaciones de violencia, eh, eh, pueden tener distintos ritmos, pero mi sensación así de fondo es que hay una constante brutal en la represión todavía de la policía en la calle, independiente del- del- de esta distinción que tú haces de tipos de violencia o tipos de situaciones. A mí no me deja de sorprender la brutalidad con la que se están todavía, eh, no sé cómo decirlo, expresando estos métodos de represión. eh, y yo siento que hay un estado de cuesta abajo en términos institucionales y en términos de gobernanza en distintos espacios que llega a ser desconcertante. El desconcierto que te provoca a ti, el no poder asirle alguna explicación, que yo comparto absolutamente, porque todo va cambiando todo el tiempo, a mí no deja de sorprenderme los niveles de inoperancia, por un lado, y por otro lado, el tipo de discurso y de respuesta que se está dando de las instituciones frente a evidencias, ¿no? Cuatro informes de violaciones de derechos humanos y hoy día en la mañana un director de carabineros hablando desde una posición que, siendo bien benévolo, está completamente ajena a lo que están diciendo esos mismos informes. Eh, una situación internacional súper complicada con la COP25, que a ojos de todas las personas expertas en el tema es la que estuvo a un pelo de retroceder en términos de acuerdos internacionales, que ha costado mucho generar en términos de sustentabilidad y de protección del medio ambiente, y este gobierno liderando ese proceso de manera súper negativa. Acabo de escuchar a Piñera en CNN, como estoy en un hotel y en el hotel uno ve tele de todos lados, en CNN en español,
Y también uno queda como con una sensación de escuchar a alguien o muy disociado de la realidad o derechamente medio tocado, digamos, ¿no? Con algún grado de patología. Eh, ¿Se puso un gorrito de Pikachu también o no? Mira, sabes que a mí, y esa es una cosa que tú ya ahí entraste a picarme, yo no tengo problemas con eso, fíjate, yo no me hace ruido, todo lo contrario, me causa cierto gusto ver cómo le rayan la pintura a los autos, les tiran el mantel a ciertas formas conservadoras de entender el establishment, ¿no? Yo disfruté mucho lo de la Pamela Giles con capucha en el hemiciclo del Congreso, porque creo que eso no se compara en términos de escándalo a las declaraciones de diputados de Renovación Nacional diciendo que los escaños asegurados al pueblo originario es lo mismo que senadores designados. Eso es escandaloso. O las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores diciendo que son un informe tras otro y la verdad es que lo único que la gente quiere es volver a la normalidad. Eso a mí me escandaliza. Lo demás me parecen actos de comprensión, incluso que podíamos discutir si son válidos o no, pero son actos políticos, son actos de performance política en un congreso donde ir sin corbata y sin chaqueta es producto de escándalo. Que lleguen personajes como la Pamela Giles o el Raúl Alarcón, el Flor Motúa, a desordenar el gallinero y cuestionar un poco esta forma conservadora, a mí me parece fabuloso. No, 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 yo no tengo, o sea, yéndose a la Pamela, a mí me da lo mismo, o sea, que se ponga el gorro que, o sea, yo la encuentro ridícula, pero más allá de ser ridícula, digamos, ahora que si apareciera Iván Moreira con el gorro del Chapulín Colorado, también lo encontraría totalmente ridículo, ¿no? Me da, el personaje en ese sentido o que vaya Florcita Motúa, a pesar de todo lo que han dicho Florcita Motúa, yo no le tengo ninguna mala particular a Florcita Motúa, pero yo creo que Pamela Giles está dañada psicológicamente. Yo creo que una mina que le hacen un examen psiquiátrico y una mina que no está bien. Yo la veo y una mina que no está bien. Y la encuentro tremendamente... O sea, a mí me da lo mismo que vaya disfrazada de lo que quiera. Si quiere ir disfrazada de princesa un día o el otro día de carabinero o que sea que para mí ese no es el tema de fondo. Para mí el tema de fondo es una, por ejemplo, un político como ella que se plantea en posiciones muy duras, independientemente de la posición dura que sea, que no está dispuesta a negociar nada, que tiene un dogma y que repite el dogma y que se pelea con todo ¿cómo se llama? El arco político que ella representa y actúa por sí misma. Entonces la encuentro cero aporte nomás. No encuentro nada, no veo nada sí, interesante. Cuando yo veo, sobre todo personajes, es como Camila Flores. Camila Flores se llama la otra mina, la pinochetista. Es de ese tipo de personas que no tienen ninguna fractura. Por lo tanto, yo no puedo entrarle para ninguna parte para poder entender nada de ella. No o sea, tiene yo no, fractura. no, O sea, para mí escuchar a la Camila Flores defendiendo a Pinochet o a la Pamela Giles diciendo que no sé, que Piñera hay que destituirlo y no sale de ahí, es escuchar lo mismo, algo que no tiene, no hay no, justamente eso, cuando te digo que no hay fractura, es como esa consecuencia que de repente se le exige a los políticos que encuentro que es la peor, digamos, de ser consecuente con lo que se dice, que lo encuentro que en el fondo no te da espacio, es como un panfleto vivo con el que no podéis dialogar. Eso es lo que me pasa con ella, sí, digamos. yo de nuevo me estafaste porque yo no quiero pelear contigo y voy a ¿Eres tener fan de que, la Pamela Giles? y voy a tener que pelear porque haces una serie de juicios y de afirmaciones que yo creo que son descalificaciones y yo no puedo entender y despersonalizándolo, ¿ah? Y te lo digo muy en buena, yo no creo que sea correcto calificar la salud mental de alguien, digamos, ¿no? O sea, y la forma en que lo haces tú, pero no es un discurso ajeno, porque lo he visto mucho, y para mí representa cierta misoginia respecto del caso puntual de la Pamela Giles. Ahora,
¿Por Ahora, qué? ¿Por qué porque misoginia? sí, Pero si porque podría ser un sí, hombre como podría ser una pero no lo mujer. es, pues, no lo haces. Y lo otro, Pero cuando entonces no comparas la puedo, situación, solamente puedo cuando, decir que está loco un hombre. no, no, yo lo que te estoy diciendo es que tú comparas personajes que a mi juicio no tienen absoluta relación. ¿M? Y porque con todo lo que te disguste o no, la figura de Pamela Giles no tiene punto de comparación ni con Moreira, ni con menos Camila Flores. No hay punto de comparación en términos de posturas, de historia política. ¿M? Lo que pasa es que no te gusta, y te estoy interpretando y tú me corregirás, la performance, no te gusta la provocación, no te gusta el hecho de que genere, de que sea una ají en el poto respecto de ciertas, efectivamente, creencias absolutamente establecidas y que son creencias que incomodan, que te sacan de tu posición normal, y que te hacen dar un paso más allá. ¿M? Eh, Encapuchada en el hemiciclo, ella, cualquiera otra que lo hubiese hecho, un gesto de protesta frente a una ley que es una ley que criminaliza actos de protesta. Ese es el trasfondo político del acto. ¿Te fijas? No te gusta la forma, lo acepto, lo comprendo, pero vamos a la discusión de fondo. Moreira, Camila Flores, planteando posiciones políticas respecto de contingencia, ninguna, ninguna. ¿Mm? Pero Barril, Entonces, mm, me parece que es, mezclas en tu es que discurso desde la aversión que tienes a ciertas formas, eh, no, dejas de ver el fondo no, del cuestionamiento político. pero ya que me dice eso, te insisto, me da lo mismo que ande con un gorro de Pikachu, o sea, lo encuentro Es que no ridículo. es el gorro, Pero no es ridículo. está bien, pero es que está Bueno, bien, para ti no es bueno, para ti lo ridículo, es, para ti para lo mí es es. absurdo, ¿ok? Ujú. Pero desde el punto de vista de fondo, yo no soy partidario de Moreira, no soy partidario de la Camila Flores, ¿ok? Tampoco soy partidario de Pamela Giles. Estoy tratando de estoy poniéndome en una posición, Mm, digamos, como para verlo, ¿ok? sí, No pero te digo, ¿qué no una posición? Porque posición, no logro verla. la posición que yo tengo, mi posición ¿Cuál? política, yo tengo una posición política, ¿ok? Y no, realmente lo que tú ves, ¿ok? Lo que tú ves porque te simpatiza el personaje o te simpatizan actitudes que tiene el personaje o Y sus ideas, sus sus ideas, ideas. ¿ok? Con respecto a eso, yo te digo, para un conjunto importante de gente, no sé qué valor pueda tener esto para expresártelo, la diferencia entre Pamela Giles y Camila Flores no es mucha. Son dos personas absolutamente radicalizadas en sus posiciones Yo creo que es una políticas, que no interpretación tienen... tuya, Pero no por es una eso, evidencia, pero si yo no, porque qué evidencia puedo dar yo? Solamente es puedo que dar entonces una opinión. estructura la Solo puedo dar, argumentación, solo puedo dar estructura la una. argumentación desde tu mirada, porque cuando dices hay muchas personas, estás actuando, te vaya a picar, pero lo voy a decir, Revisa Twitter. estás actuando igual que el gobierno, ¿no? Hay muchas cosas, hay muchas situaciones que este informe de Naciones Unidas, perdona la digresión, eh, no revisa fuentes. ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿En qué minuto? ¿A qué situaciones se refiere? ¿Mm? Yo Entonces, creo, hay mucha gente que cree que Camila Flores y Pamela Giles son una misma figura. no, po, Seguramente, me no, refiero, sí te entiendo. en la radicalidad Son parte de un extremismo. y en la falta de fisura de lo que dicen. O sea, y en la, yo vi pero desde es que eso no es así, po, por eso pero lo es discuto. que La también, falta de po, fisura. ujú, Claro, no, si yo te respeto tu opinión ujú, y te la estoy disputando, está porque bien. siento que en el fondo de lo que tú estás diciendo es donde tenemos la discrepancia. Ujú. ¿Cachai? Desmarquémonos de la performance, de las figuras personales. Entonces, los discursos detrás de X personajes, es ahí donde tenemos O interpretaciones y sea, formas distintas, para mí ¿no? la política, te puedo dar mi argumentación ya que me la pide, desde mi punto de vista la política es pura negociación. Eso es el rol de un político, es un representante del pueblo que se tiene que encontrar con otros representantes del pueblo que representan otras ideas, que representan otras ideologías y están ahí para negociar. ¿Ok? Ujú. Están ahí para negociar sus posturas y en el fondo encontrar ciertas cosas para el beneficio del país. En el fondo, puntos en común, por acá, por allá, hacia un ¿Qué es lo lado, que, hacia el otro. Y qué es lo creo que que tú Pamela Giles entiendes? Claro. absolutamente, ¿ok? En todas sus posturas, no solamente lo que ella plantea en confrontación con el gobierno, con la derecha, que
yo no soy de derecha, ¿ok? Por lo tanto no me encuentro con ese cuento, solamente con el mismo Frente Amplio desde que llegó al Congreso, ¿ok? La veo permanentemente torpedeando a Boric, torpedeando a Jackson, en este mismo tema de la acusación constitucional contra Piñera, y yo no soy partidario ni de Boric, ni de Jackson, ni de ninguno de esos grupos. En particular, la performance que ella hizo, y no, yo no recuerdo el tema de la ley, pero fue en el contexto cuando se rechazó la acusación constitucional contra Además, Piñera, ¿cachai? Eh, También, yo todo el tiempo que yo reviso Twitter, todo el tiempo, y hay gente que no estoy para nada de acuerdo con ello, y me parecen interesantes sus posturas, a pesar de que no adhiero a sus posturas, y para mí la Pamela Giles permanentemente era una sola posición, el asesino de Piñera, tiene que pagar por sus crímenes y toda la cuestión, aburrido, o sea, hasta en ese punto, una cuestión que veo, leo dos líneas, pum, vamos para abajo porque no me bueno, aporta nada, digamos. lo siento mucho, de verdad lo siento mucho. Y me queda clara tu postura, si no, no me sorprende. A lo que voy yo es que siento que efectivamente destapa cierta animadversión con ciertas formas. Yo no soy, yo tampoco vengo aquí a abogar por nadie, digamos, ¿no? O sea, yo creo que es una persona que puede cometer muchos errores y muchos aciertos. Si nos circunscribimos como cualquiera, excepto Camila Flores y Moreira, yo creo que ellos van en el error permanente. Es que te Eh, gusta la Pamela Giles y no te gustan los otros, pues barril, weón. No quería Bueno, hacer esa comparación. me gustan Vamos. sus ideas, Ajá. me gustan sus posturas frente a ciertos temas, me disgustan sus posturas frente a otros temas, la encuentro con ciertas contradicciones, como cualquier político, como cualquier persona normal. Ahora, frente a ciertos contextos, hay reacciones que un representante político tiene, y uno va tomando desde la audiencia, porque, perdóname, es que tú dices muchas afirmaciones Dale. que a mí me Diga, gustan porque, no, respóndame. no, 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 Respóndame. no, me gustan Pelea. porque tienen que ver con la forma en que nos hemos relacionado. Partiste definiendo o aportaste una definición de política o de político respecto a las negociaciones. Claro, pero eso es una mirada que yo respeto, pero no comparto porque efectivamente sustenta el acuerdo como fin último de la política. ¿Mm? Y ese acuerdo puede generar una pila de injusticia, una pila de medidas prácticas que van generalmente en función de ciertos intereses. Quienes acuerdan son un grupo que está representando, no a la mayoría, está representando a minorías. ¿Se fija? Hay una estructura constitucional que es la que hoy día se puso, yo creo que la lápida en términos de democráticos hoy, que favorece esa forma de hacer política, una forma que tiene que ver con una representación donde el representante efectivamente terminó en los hechos, coaptado por intereses y por compras de plata, por corrupción, frente a ciertos intereses. Eso está ahí, es una evidencia, y eso hizo que perdieran legitimidad y credibilidad. Entonces, parte de la complejidad en la que estamos es que se están poniendo en cuestión formas con las que hemos convivido con normalidad durante 30 años, y esas formas que están siendo cuestionadas, el trasfondo de ese cuestionamiento es que no estaban en función de los intereses de la mayoría de las personas. Cuando yo digo intereses de la mayoría de las personas, hablo en potenciar lo mismo que tú decías hace un rato: mejor calidad de vida, más protección de derechos. Entonces, ha costado mucho, y nuestras discusiones personales y las discusiones que hemos tenido en Twitter con otras personas en general, ha costado mucho porque hay mucha resistencia. Por un lado, hay mucha resistencia de quienes están conformes con un poder constituido, y que consideran, como tú, legítimamente, que durante estos 30 años ha habido niveles de progreso importantes, y como tú y tu amigo Pepe Out, ¿no? Que están como Bien, muy Pepe. contentos con el establishment, y una resistencia y bueno, una explosión de gente que ha estado, entre comillas, sometida a un, pucha, no quiero calificarlo, a un cierto grado de pasividad, de silencio, de conformismo durante muchos años, que estalló y que explotó. ¿Te fijas? Y eso genera lo que Ahí hay un hablábamos hace un tema interesante para hablar, pero Dale, no dale, sé, no sé, es que me metería como en otro tema, pero te quiero hacer una pregunta, Barril. ¿Cuánto tiempo nos queda? a ti no te queda nada, hazla rápido. Después me quedan 10 minutos para contestar. Olvídate de Chile, un minuto para poder hacerte esta Dale. pregunta. Si los políticos en el Parlamento
en el Parlamento de Chile, de Inglaterra, de Estados Unidos. Y no me digas después que no es en otros contextos. Te estoy hablando como si la política empezara de cero. Como empezó la nueva constitución con la página en blanco y se crea Bien un rara tu nuevo pregunta, weón. parlamento. Ok, Bien rara la de pregunta. nada. Ok. Dale, dale, No, dale. no es tan... ¿Cuál es la función de los parlamentarios si no es para representar al pueblo, ok, desde sus Sí, no. posiciones políticas, de sus posiciones ideológicas, como lo quieras, digamos, y están ahí para generar leyes, para generar, ¿cómo se llama? Para supervisar el Estado, para supervisar el poder y para negociar y para llegar a acuerdos y para todo eso, para cada ley que se genera requiere mayorías, por lo tanto hay que ponerse de acuerdo con otros grupos. Eso, dame otra definición de lo que es la política y la función del Parlamento, digamos. Johnny, no es una discusión semántica sobre lo que es la evidencia sobre la realidad. Esa representación que yo estoy de acuerdo en términos teóricos es la que corresponde a un partido político y a un político. ¿M? En la práctica, en los últimos 25, 30 años, no ha sido efectiva. La un caso que yo creo que es emblemático y súper clarificador y que puede ser extrapolable a muchos ámbitos para no dar la lata. La ley de pesca. ¿A quiénes representaron los parlamentarios en cuanto a la ley de pesca? Representaron al pueblo, representaron a la gente, representaron a los pescadores artesanales. Entonces, claro, teóricamente, contestando tu pregunta y poniendo mi posición, hay efectivamente en una democracia representativa roles que tienen que cumplirse, pero esos roles, si se hacen bien, se potencia la representatividad. Si Ya, se hacen mal, se descalifica y se desacredita. Ahora, ok. un solo comentario y te dejo complementarlo. Eh, a esos niveles de representatividad, en otros países, en otros contextos, y creo que es lo que ahora se abre como discusión, se le incorporan cuotas de democracia participativa. No se transforma, aunque a mí me gustaría que así fuese, el salto de democracia representativa a absolutamente participativa, que es el asambleísmo o las democracias como Suiza que hemos discutido y nos hemos reído sobre eso. Dale ¿Te con fijas? Suiza, weón. Eh, Ya. eh, donde yo sería feliz que ¿Por tú qué no tuvieras llegáis con un gorrito a tirolés la la calle. próxima vez? Yo te eh, veo totalmente. Yo no te deseo mal, pero Esa, ojalá vivir ahí esa, en Suiza una semana. esa Suiza, claro, Suiza es igualito a tu Plaza de la Dignidad, compadre, weón. Yo Ya, estuve en pero voy Zurich, al es fondo. igualito, weón. Ya, Ya, voy dale. al fondo. Ujú. Democracia, espacios de democracia, instancias de democracia participativa. Eso hoy día no existe en Chile. Es Acabo cero. de votar hoy día en una instancia de democracia participativa. ¿Me estáis hueveando o no? ¿Qué es ¿Mm? democracia participativa? Esa fue una encuesta que sale a pulso por la gestión política de los alcaldes. No es Pero bueno, vinculante. ¿M? pero No se interesante. establece, en la Constitución no se establecen instancias de Ya participación está bien, incidente. te compro eso. Ya está bien, Déjame tiene que haber eh, más democracia partimos de una, participativa. partimos de una base común, exactamente. Ujú, Entonces, contestando tu pregunta, ujú. lo que tú planteas es un ideal teórico, ¿m? que obviamente se pone en juicio y en cuestión cuando los humanos, en este caso los chilenos, la echan a rodar. Y lo que tenemos aquí es un Congreso que no es representativo en esos mismos No términos. estoy en absoluto de acuerdo contigo. Creo que el Eso me hace Congreso muy es feliz. que yo creo que el Congreso es absolutamente representativo. Representa a todas las fuerzas políticas del país y más o menos representa el pensamiento de la mayoría de los ciudadanos. Está Por ahí eso eres hincha de la U, po. desde ahí está nuestra Pikachu Pamela Giles hasta tu amada Camila Flores. ¿Ok? O sea, todo el arco político está metido dentro de ese cuento y fue elegido por la gente. La gente que no votó Claro, es gente que no quiso votar. ¿Ok? No tuvo interés en participar. Nadie eso no es así. En Chile, nadie te amarra para que tú no vayas a votar. De hecho, ya ni siquiera te tienes que inscribir en los registros electorales. Y No si te vas a das votar cuenta, porque no escúchame, crees en pero, quienes están bueno, votando. No también, vas a votar no, porque el yo no estoy resultado de diciendo tu eso. voto No me no genera ningún interrumpas. cambio. No me interrumpa. Escúcheme. ¿Ok? Dale. Yo solamente estoy diciendo que nadie impide que vayas a votar. Nadie se pone delante tuyo para que no vayas a votar. Y de hecho,
cuando tú revisas la historia de Chile, por ejemplo, en el plebiscito del 88, 88, 89, ya ha pasado tanto tiempo que Del se me no al apaga. Ok, 88. en los niveles de votación fueron altísimos porque había un alto interés en ir a votar. Ok, Y un voto y obligatorio. la otra vez te comentaba también que esto de que 30 años, en 30 años, no son 30 días, son 30 años y Le resulta cambias que el tonito y los gestos, puedes guardártelo. Va- Vaya al fondo de la idea. bueno, en esos 30 años muchos presidentes, entre comillas, neoliberales y que mantenían el sistema y toda la cuestión, y no me estoy burlando de ti, ¿eh? O que quede claro, esos presidentes salieron con una ¿cómo se llama esto? Con un alto apoyo en las encuestas, las mismas encuestas que nos sirven hoy día para decir que Piñera está al borde del 10% y tiene muy poca representatividad, por lo tanto la gente no le quitó el piso ni al sistema político ni al sistema económico todo el tiempo durante estos 30 años. Eso también es un elemento como muy para cuestionarlo mucho. Por lo Mm. tanto, además, eh, no sé para dónde iba con la cuestión, pero finalmente el Ah, vaya, Parlamento, o sea, así que como tú nadie está nombras obligado. la nefasta ley de pesca, porque creo que la participación de los privados en esa cuestión es un gran problema que revela la política chilena, ¿ok? Está bien, pero así como eso ocurrió, hay algo que no te va a gustar de mi discurso, que yo creo que este país avanzó muchísimo en lo típico que dice, ¿para qué te voy a andar diciendo? En la disminución de la No, si lo pobreza, dices todo, en educación, en masividad de la educación al menos, en una serie de otros factores que en todos los índices más importantes, índices sociales, índices básicos sociales, si tú lo querés ver, y no estoy planteando que Chile es Suiza, ¿ok? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Porque se nos acaba el tiempo. Entonces, yo te dale. quiero hacer una pregunta cortita y tú cerrás con tu respuesta. Porque, y lo digo en serio, lo que acabas de decir es lo mismo que acaba de decir Piñera en CNN Chile, en CNN Internacional, lo mismo. Cualquier Entonces, reloj malo da la hora bien dos veces. vale, pero Ya. mi pregunta a Johnny Chats, digamos, Ujú. ¿no? Es, ok, yo te lo escucho eso y hemos discutido eso y Millones de veces. hay cafés que han sufrido nuestras discusiones sobre el tema. Pero yo, en esa lógica, siguiendo tu argumento, y me lo puedes contestar ahora o lo dejamos para la próxima media hora del próximo capítulo, es, entonces, ¿cómo explicas tú el estallido social? Hoy, pero Sí. esa es ¿Cómo una lo muy... explicas? Es que mira, explicar el estallido social, tú sabes que ni tú ni yo podemos explicarlo. Y No, ni siquiera por esta explicación, porque el la mía es justo todo filósofo... lo contrario. Sí, ¿Te po, fijas? O es sea, que lo que tú yo... establecías como Ujú. beneficio cortito, lo que tú establecías como crecimiento, ¿Sabéis qué? progreso, beneficio, Te lo voy a yo lo... responder con una pregunta. Dale, Te voy a responder una pregunta con creo una que te he hecho el pregunta. punto. Mis, O mis con una oyentes, hipótesis. O con dale. una hipótesis. A mí me llama mucho la atención cuando tú planteas este tema del Parlamento, ¿ok? Que es un Parlamento que no es representativo, que, ¿ok? Creo que es el mismo discurso que se lo escucho a los sectores más fachos, ¿ok? Y me llama la atención y yo creo que lo que más une, y es lo que a mí me preocupa, a ese, no al grupo que está hoy día en la Plaza Italia, no le voy a llamar Plaza de la Dignidad, no al grupo que está en la Plaza Italia, ¿ok? Que yo creo que La ya plaza es un grupo ideológicamente muy definido, ¿ok? O no sé si Huevón, yo voy a ideológicamente la muy plaza de la definido, dignidad todos pero, los días. pero escúchame, Tú me metes en escúchame, un saco que no me representa. pero Yo creo que ahí, bueno, ya, escúchame, perdón, ok, perdón. pero un grupo que tiene una posición menos ecléctica, digamos, que ese millón, de eso concédeme, lo que ese millón trescientos que fue ese día, que representaba a muchas posiciones. Yo creo que el mayor hartazgo de Chile, y esto es lo que yo no tengo respuestas a tu pregunta, ¿ok? Yo no voy a pretender yo sé la respuesta de eso, porque es la No, no, pregunta más no, difícil de los últimos no, y yo no te estoy chorrocientos pidiendo años. eso, te estoy pidiendo una Una interpretación hipótesis. en función de tu Mi, argumento de mi, prosperidad y de progreso, mi digamos, ¿no? hipótesis y mi preocupación principal es que yo creo que la mayor parte de esa gente que salió a la calle ese día, ¿ok? Que fue muchísima, y Ya, peor aún, yo creo que la 25 de mayor, octubre. el 25 de octubre fue, ok, y la gente que no salió a la calle, o sea, te digo, los que se quedaron en la casa también, ¿ok? Ujú. Yo creo que, y que lo escucháis en todas partes, es que los políticos son vendidos, que el parlamento vale callampa, que este caso de la ley de pesca, como puede ser el hijo de la Bachelet, como pueden ser los hijos de Piñera que fueron a China,
¿ok? Y todos los Perdón, abusos y déjame los entender. vínculos. Una Sí, cosa, para entenderte, cortito. Tú estás diciendo que la motivación de la marcha fue el esa sensación desprestigio, yo de creo que sí. desprestigio. Yo Ese creo, es, yo creo que pero mucho más que el disgusto, o sea, más que el disgusto, a ver, hay elementos de disgusto con respecto al sistema económico, pero yo creo que lo principal es darse cuenta de los privilegios, o sea, los privilegios que tiene esa clase política, el desprestigio de esa clase política que vale callampa. O sea, los políticos y el parlamento no representan a nadie, son unos payasos que estamos pagando y lo pagamos todos los chilenos sí, para tener Johnny, privilegios que no tengo. Y ese punto. argumento, déjame cerrar con eso. ¿Por qué me preocupa tanto ese argumento? Porque yo creo que ese es el argumento unificador. Y el principal argumento unificador, y yo creo que ese argumento unificador, en su fondo, ¿ok? Porque esto ya ha pasado en la historia universal, no solo en la historia de Chile, es profundamente fascista y es la razón por lo que los brasileños eligieron a Bolsonaro. Yo ¿Ok? entiendo tu lógica. Perdona, está cerrado, yo creo, el punto. Está hecho súper bien. Yo entiendo tu lógica, pero creo que tiene un error de percepción y de interpretación. Y es que la crítica, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que ver con un rechazo a los privilegios de una élite. Y yo creo que tu discurso, tu argumentación, no tú, tu argumentación, es la argumentación que se da desde la élite para poder explicar el estallido. Porque esa reacción frente a los privilegios no surge por una descalificación gratuita, ni de que se vayan todos, ni de que renuncien todos de manera espontánea o caprichosa. Surge por un historial de mala calidad de vida. Lo que se escuchó en Plaza de la Dignidad, ráscate porque te da urticaria, en la Plaza de la Dignidad durante los primer mes de movilizaciones masivas, fue demandas sociales, no fue jubilaciones, fue el tema de los salarios, fue el tema de acceso a educación, acceso a salud. Las primeras protestas violentas y rechazo de violencia simbólica y efectiva, digamos, de violencia hacia los símbolos del sistema, tenían detrás ese discurso. Yo Mm, rompo un banco con el cual tengo una deuda pero que me esos ha son los que van a romper los perjudicado. bancos. No, Johnny. La primera reacción tiene que ver con esa pulsión de rabia frente al abuso. ¿Ok? Eso, justificable o no, el tipo de Es- violencia, la gente iba a mm, romper con lo que se sentía oprimido. En ese contexto empezaron a aparecer un montón de fenómenos complementarios que complejizaron la figura porque se mezclaron, como tú bien dices, con movimientos antisistema que son históricos en el país, con movimientos con delincuencia pura y dura y con movimientos de crimen organizado. Y todo eso se mezcló, más una policía inoperante, más un gobierno indolente, puta, el cóctel perfecto. Entonces, yo no quería volver a la discusión que creo que nos va a llevar mucho tiempo de este análisis permanente de la explicación del fenómeno, sino que yo quería simplemente, porque es una pregunta que me aparece todo el tiempo, que creo que tenemos que desarrollar más ambos, es que yo veo cierta inconsistencia en la argumentación de un progreso sostenido en datos macroeconómicos, en datos de reducción de pobreza. No sé si los datos de reducción de desigualdad hoy día son datos fiables. De verdad que no lo sé, lo digo con mucha honestidad, porque uno los contrasta con datos de la CEPAL y de Naciones Unidas, y Chile siempre ha estado, incluso en el ranking de la OCDE, en niveles de desigualdad bajísimos, o sea, altísimos, digamos, ¿no? Bajo en el ranking. Entonces, eh, yo creo que lo que se está cayendo aquí, y con esto termino, sí, es el mito de lo que tú describes como progreso. yo Se está creo que no. cayendo a pedazos, ¿te Yo fijas? creo que no Y da para estamos discutirlo viendo mucho, Barril, porque una realmente. realidad económica sumamente compleja. Dale, No, no, yo creo que ya estamos, ¿no? sí, estamos Ya. pasados hace rato. Entonces démosle corte y lo agarramos después. Excelente. Pero, ya, Agárralo solo. Yo no. ya.
Saludos, Ya, saludos a todo el eso, mundo. gracias por aguantar a Barril, ok, esto es algo que me pide su Mañana familia, este programa, digamos, lo lleva que la lo Pamela pongamos. Giles. Vamos, Pikachu. Chao.